¿De acuerdo? Sí, doctor. Ya, listo. Comenzamos entonces, ¿sí? Para ganar tiempo. ¿Podemos comenzar? Sí, doctor. Sí, listo. Soy el doctor Marco Mata, gastroenterólogo del Hospital Regional de Cajamarca, y a petición del doctor Sedano me encargó que hiciéramos algunas clases, algunas presentaciones sobre temas que les pueden ser de bastante utilidad a ustedes en esta época en la que es un tanto complicado que puedan hacer un internado regular. El tema con el que vamos a comenzar es hemorragia digestiva alta no varicosa. Le dije al doctor Sedano que había que dividir la hemorragia digestiva alta en esos dos grupos porque los manejos son completamente diferentes y los vamos a ir viendo a continuación el por qué. Estos son los temas o los puntos que vamos a tratar durante estos minutos. ¿Ya? Primero generalidades, cosas para ubicarnos en el tema, algunos aspectos clínicos que ustedes tienen que manejar sobre la hemorragia digestiva alta no varicial, el tratamiento farmacológico, que es realmente lo que ustedes pueden apoyarnos en la emergencia, y ya algunas cosas puntuales sobre tratamiento endoscópico que son más de especialidad. ¿Ya? Un ratito. Sí. Muy bien. A manera de introducción, tradicionalmente la hemorragia digestiva se dividía en base al ángulo de Trace, ¿cierto? Hasta ahí me siguen todos, ¿no? Actualmente ha habido bastantes variaciones, ¿ya? Antes decíamos hemorragia digestiva alta en relación a todo aquello que es proximal al ángulo de Trace y hemorragia digestiva baja en todo aquello que es distal al ángulo de Trace. Actualmente se manejan otros conceptos, ¿no? Hablamos sobre todo de hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva media y hemorragia digestiva baja. Esto tiene que ver con el acceso que nosotros tenemos en tanto a lo que son las unidades de endoscopía. Cuando nosotros hacemos una endoscopía solo llegamos hasta la segunda porción del duodeno. Entonces, como solo llegamos hasta la segunda porción del duodeno y evaluamos esófago, estómago y duodeno, en ese grupo se encuentran las hemorragias digestivas altas. Cuando nosotros hacemos una colonoscopía, la colonoscopía evalúa todo el colon y la porción distal del ilio, 10-15 centímetros del ilio. Y eso es hemorragia digestiva baja. Y actualmente se habla de una hemorragia digestiva de origen medio que estaría representada por lo que es el intestino delgado, y es aquellas zonas que nosotros no evaluamos ni con una endoscopía ni con una colonoscopía. Actualmente hay otros métodos diagnósticos, como por ejemplo la enteroscopía o la cápsula, que permiten la evaluación de lugares un poco más complicados y más difíciles de acceder, como son el intestino delgado. La gran mayoría de hemorragias digestivas, como ven en este gráfico, son altas. La gran mayoría representan el 50% de las emergencias de hemorragia digestiva. Hay un 40% que corresponden a hemorragias digestivas bajas y un 10% a hemorragias del intestino delgado. Ha habido bastantes avances en lo que respecta a los tratamientos y a los procedimientos endoscópicos, y eso ha hecho que la tendencia sea un poco a disminuir la incidencia de la hemorragia digestiva alta con un ligero aumento de la hemorragia digestiva baja, pero las hemorragias digestivas altas siguen siendo el mayor porcentaje. Hasta acá hay dos temas que ustedes deben conocer, que es hemorragia digestiva oculta y hemorragia digestiva de origen oscuro, que son unos términos que también pueden encontrar cuando revisan alguna bibliografía. Cuando yo hablo de hemorragia digestiva oculta, es aquella hemorragia digestiva que clínicamente no es posible evaluar. No es un paciente que presente hematemesis, melena, hematoquesia. ¿Y cómo sé yo que hay hemorragia digestiva y por qué la catalogo como oculta? Porque al hacerle un TBNOM en heces, yo encuentro sangre en ese examen, es un resultado positivo y lo asocio con un paciente que presenta anemia, entonces yo digo que este paciente tiene una hemorragia digestiva oculta. Cuando hablo de una hemorragia digestiva de origen oscuro, nosotros planteamos esto y creo que este término tiene tendencia a desaparecer porque nosotros hablamos de hemorragia digestiva de origen oscuro cuando después de haber hecho las evaluaciones con una endoscopía y una colonoscopía no logramos ubicar nosotros el punto de sangrado. ¿Por qué les digo que esto tiene tendencia a desaparecer?
porque actualmente hay nuevos equipos, como aquellos que nos permiten hacer enteroscopía, que ya van a, de alguna manera, dejar de nosotros encontremos el lugar de sangrado. Nosotros vamos a poder ubicar siempre el lugar de sangrado con estos equipos, o al menos en la gran mayoría de los casos. Muy bien. Esta definición sí creo que es importante porque nos va a permitir a nosotros y a ustedes cuando acaben el internado y sean médicos generales a identificar a aquellos pacientes cuya hemorragia digestiva merece toda su atención. ¿Cuándo definir nosotros una hemorragia digestiva grave? Una hemorragia digestiva nosotros la definimos como grave cuando viene acompañada de choque hipovolémico. Hay una disminución además del hematocrito de no menos del 6% o un descenso de hemoglobina de más de 2 gramos por decilitro, o además tenemos un paciente que requiere transfusión de al menos 2 paquetes globulares. Cuando tenemos un paciente con estas características, nosotros decimos que es un paciente con hemorragia digestiva grave. Y es importante identificar esto para que nos permita tomar soluciones al momento del tratamiento. Ahora, es importante que ustedes sepan diferenciar los signos visibles, porque hasta ahora cuando hemos pasado visita o cuando pasábamos visita, hay mucha dificultad en definir lo que es hematemesis, lo que es melena, lo que es hematoquesia. Vamos a hablar algunas de estas cositas, no todas son de hemorragia digestiva alta, generalmente, ¿no? Pero nos ayudan a ubicar sobre todo estos signos en lugar del sangrado. ¿Qué es hematemesis? Hematemesis se define como vómitos de sangre. Ahora, estos vómitos de sangre pueden ser de dos tipos. Un tipo rojo brillante, ¿no? Que quizás es lo que más alarma al personal de salud cuando está en una emergencia. O también vómitos de sangre, pero que han pasado después de cierto tiempo con la sangre en el estómago y dan la apariencia de pozos de café, o también conocido como vómitos borráceos. ¿Por qué esto de acá está subrayado? Porque cuando un paciente presenta este tipo de signo, es indudable que el sangrado es a nivel alto. ¿Sí? Cuando yo tengo un paciente con hematemesis, lo que debo pensar es que el paciente tiene una hemorragia digestiva alta. Ahora, ¿a qué me refiero yo con melena? Melena tiene que ver con heces negras alquitranadas o de color alquitrán. Dicen algunos con algún olor en particular. Pero son heces negras características, no son cualquier tipo de heces negras. Generalmente son rojo brillante. Un negro brillante. Aparece con 50 a 100 mililitros de sangre. ¿Ya? Esto es importante porque no toda melena es una hemorragia digestiva alta. Puede ser también una hemorragia digestiva de origen medio o hasta de colon proximal en el peor de los casos. ¿Ya? Pero si yo tengo hematemesis, definitivamente si tengo hematemesis, sí es una hemorragia digestiva de origen alto. La melena no me da esa seguridad. Pero sí también en la gran mayoría de los casos podría ser hemorragia digestiva de origen alto. Ahora, ¿qué es hematoquesia? La hematoquesia es sangre rojo brillante por el recto. Aquí hay bastante controversia, porque si ustedes revisan la literatura, pueden encontrar que algunos dicen hematoquesia es sangrado rojo vinoso a través del recto y rectorragia es sangrado rojo brillante por el recto. Rectorragia ya asocian un sangrado más distal que a veces se relacionan con hemorroides y hematoquesia es un sangrado más proximal, sobre todo de colon derecho. En el libro, en el Schlesinger, que es la Biblia, digamos, de los gastroenterólogos, hematoquesia se define como sangre rojo brillante. Ahora, la hematoquesia tampoco significa, si un paciente presenta hematoquesia, no significa que el sangrado sea bajo, porque puede ser también una hemorragia digestiva alta. Esto ocurre en un 5 a 10% de pacientes que entran chocados, que tienen un tránsito acelerado, que presentan sangre rojo brillante por el recto, es hematoquesia, pero es una hemorragia digestiva alta. Esto no ocurre generalmente. Lo más común que deben tener ustedes presente es que si hay hematemesis, es hemorragia digestiva alta, definitivamente. La melena en un gran porcentaje puede ser hemorragia digestiva alta y la hematoquesia rara vez puede ser hemorragia digestiva alta, sobre todo si yo tengo un paciente que está chocado, que tiene un choque hipovolémico, yo lo puedo asociar con hematemesis, una hemorragia digestiva alta. Melena es alta, ¿sí, no? ¿Hola? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor. No, todo claro, ¿no? Esto sobre todo para ubicarnos con las definiciones. ¿Ya? Ahora sí, la hemorragia digestiva alta
Bueno, tradicionalmente, si lo quieren definir, es aquella hemorragia del tubo digestivo proximal al ángulo de Treitz, o como lo mencionamos anteriormente, una hemorragia digestiva alta es esófago, estómago y duodeno, ¿ya? Es una de las emergencias más comunes en los hospitales, tiene una incidencia entre 60 a 150 casos por cada 100.000 habitantes. Estas imágenes que puse acá, sí las logran ver, ¿no? Sí. Esto nos habla del desarrollo de la endoscopía. En la imagen superior ya estamos utilizando un gastrofibroscopio. La visión es directa, ¿no? Nosotros miramos a través del gastrofibroscopio y buscamos la lesión. Pero en la imagen inferior ya tenemos un videoendoscopio. Pese a que ha habido un gran avance en el desarrollo de las endoscopías, la mortalidad no ha variado demasiado. La mortalidad de una hemorragia digestiva alta sigue siendo alrededor del 10% de los casos. Y eso es porque está directamente relacionada con la edad del paciente y con la presencia de comorbilidades. Tradicionalmente dividimos la hemorragia digestiva alta en varicial y en no varicial. ¿Por qué? Porque los manejos son completamente diferentes. Este es un cuadrito del Schlesinger en el que nos ubican más o menos los porcentajes, las frecuencias de las hemorragias digestivas altas. Y si nosotros evaluamos todo esto de acá, vemos que casi un 80% de las hemorragias digestivas altas son no variciales y solo un 20% hemorragias variciales. Como les dije, esto es importante tenerlo en cuenta y también definirlo al momento de evaluar un paciente con hemorragia digestiva, porque los manejos son completamente diferentes. El primer porcentaje que observamos acá es el de la úlcera péptica. Cuando hablamos de hemorragia digestiva alta no varicial, lo más característico es la úlcera péptica, tanto así que muchas veces extrapolamos los tratamientos que tenemos para úlcera péptica al resto de las lesiones, porque todos los estudios de hemorragia digestiva alta no varicial se basan en los estudios hechos para úlcera péptica. Pero tenemos otro tipo de lesiones que pueden ocasionar hemorragia digestiva alta, como por ejemplo la esofagitis, un tumor digestivo, las angiectasias o las malformaciones arteriovasculares, el síndrome de Mallory-Weiss, algunas erosiones, la lesión de Dialefoy. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que estábamos hablando. El primero, el que vemos en la esquina izquierda de su pantalla, es un tumor gástrico, ¿no? Localizado en el fondo del estómago. Es una lesión ulcerada, de bordes irregulares, mamelonados, y que tienden a ser sangrados de manera crónica. A la derecha de esa imagen encontramos, no sé si se logra apreciar bien en la imagen, una mucosa, ese es el puntero. Muy bien. ¿Sí se observa el puntero? Sí, doctor. Sí, bien. Esta mucosa, un poco más clara, es la mucosa del estómago. Y esta mucosa un poco más rosada es la del esófago. El tejido es obviamente distinto. Pero si logran ver en la posición 2 y en la posición 5, hay dos lesiones, dos soluciones de continuidad. Estas soluciones de continuidad lineales a nivel de la unión del esófago y del estómago es lo característico en un síndrome de Mallory-Weiss. En las imágenes inferiores observamos, por ejemplo, aquí donde está el puntero, erosiones. Esto de acá, en la imagen del costado también, esto de acá que estoy señalando con el puntero, son erosiones características de una esofagitis. Ya, este es una esofagitis Los Ángeles B y este es una esofagitis Los Ángeles C. Es una parte de la clasificación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y acá es una lesión que generalmente esperamos no encontrar porque es bastante raro y bien complicado de manejar, y es una lesión de Dialefoy. Es una alteración de la submucosa que permite la visualización de un vaso, generalmente una arteria, y que si sangra es bien complicado de manejar. Esto es algo que no esperamos encontrarnos realmente los gastroenterólogos, porque es complicado de manejar endoscópicamente. ¿Ah? Ahora, hemos hablado de bastantes generalidades, ahora vamos a hablar ya de aspectos clínicos, de qué tenemos que hacer nosotros para evaluar un paciente con hemorragia digestiva alta. Como toda enfermedad hay varias pautas que nosotros debemos manejar. La anamnesis, la exploración física siguen siendo el 70% para dar un diagnóstico y ayudados obviamente del laboratorio. Todo esto de acá que nosotros debemos manejar como un esquema en nuestra cabeza
nos va a permitir, primero, evaluar la gravedad del paciente. Segundo, tener una aproximación diagnóstica, tratar de ubicar un punto para identificar nosotros cuál es el lugar de sangrado probable. Y además es importante con la anamnesis y la exploración física identificar comorbilidades, porque al identificar comorbilidades yo voy a tener cuidado con ciertas pautas en el tratamiento. En la anamnesis, siempre trato de trabajar yo bastante con esquemas porque eso ayuda bastante a tener también esquemas al momento de evaluar un paciente. ¿Qué preguntarle a un paciente con hemorragia digestiva alta? Preguntar, por ejemplo, si ha tenido un sangrado previo. ¿Por qué? Hasta el 60% de pacientes con antecedente de hemorragia digestiva vuelven a presentar un cuadro de hemorragia digestiva, generalmente por úlcera péptica. ¿Qué otras cosas debo preguntar? Si estos pacientes tienen, por ejemplo, alguna enfermedad coronaria que debamos saber, o tengan EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué? Porque dependiendo de si tienen o no este tipo de enfermedad, yo no me puedo dar el lujo de manejar pacientes con menos porcentaje de, menos concentración de hemoglobina. Si yo quiero tomar decisiones respecto a las transfusiones en estos pacientes, es importante que defina si hay la presencia de estas comorbilidades. Igual, un paciente con hemorragia digestiva, uno de los pilares del tratamiento es la hidratación. Y si son pacientes con insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, debo tener cuidado en no descompensarlos, al contrario, por mucha hidratación. Es importante preguntar si hay alguna coagulopatía que pudiera complicar el manejo de este tipo de pacientes, o si son pacientes que de repente tienen demencia senil o encefalopatía por alguna otra razón, porque además de ser pacientes que no van a colaborar con la historia clínica, son pacientes que tienen mucho riesgo de aspiración, de broncoaspiración, y sería necesario intubarlos, considerar la intubación en este tipo de pacientes. Es importante preguntar qué tipo de medicamentos utilizan. ¿Por qué? Uno de los grandes problemas o uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es el uso extendido de los antiinflamatorios. La aspirina es uno de los medicamentos que nos causan bastante problema a nosotros. Incluso uno puede ver en las propagandas en la televisión que se sugiere el uso de aspirina, incluso en pacientes que realmente no lo necesitan. Cuando un paciente usa aspirina tiene el doble de riesgo de sangrado, de presentar un sangrado o una hemorragia digestiva alta, comparado con los pacientes que no consumen aspirina. Hay que preguntar también sobre el uso de anticoagulantes, como la warfarina, o de antiplaquetarios, como el clopidogrel, porque este tipo de medicamentos generan bastante problemas y tienen bastante riesgo de hemorragia digestiva. Un gran tema que se ha hablado mucho es sobre la polifarmacia. Los pacientes, en cuanto tienen mayor edad, tienden a usar bastantes medicamentos. Es muy común los pacientes reumatológicos, por ejemplo, que utilicen aspirina y además el reumatólogo le dice, ¿sabe qué? Tienes que usar este AINE, le dan, no sé, Celecoxib y además le agregan algún corticoide. La asociación de estos medicamentos triplica, quintuplica el riesgo de hemorragia digestiva alta. Es por eso bastante importante preguntar por el uso de medicamentos. Un tema importante que pasó alguna vez con algún interno de medicina, en la historia clínica es importante preguntar si el paciente se automedica con bismuto o si de repente consume hierro. ¿Por qué? Porque estos tipos de medicamentos ocasionan heces negras que pueden ser confundidas con melena muchas veces en la historia y llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Ahora, los síntomas siguen siendo primordiales para tratar de ubicar y pensar cuál es la etiología de la hemorragia digestiva alta. Generalmente, la enfermedad de úlcera péptica se asocia con dolor abdominal en la parte superior, epigastralgias. El síndrome de Mallory-Weiss se presenta generalmente con arcadas antes de la hematemesis. Pacientes con historia de ingesta de alcohol que presentan náuseas, arcadas bastante pronunciadas y luego de eso vomitan sangre, ¿no? Es una parte de la historia que nos hace pensar mucho en un síndrome de Mallory-Weiss. Y algo que tenemos mucho en Cajamarca es al momento de evaluar un paciente, yo evidencio en este paciente que hay una historia de pérdida de peso de manera inexplicable, historia de llenura o saciedad precoz, de un paciente caquéctico, es muy probable que en este tipo de paciente la causa de la hemorragia digestiva sea un origen maligno, un cáncer de estómago, un cáncer de esófago. Este cuadro les coloqué porque a mí sí me parece bastante importante que ustedes manejen
los riesgos relativos que aparecen de hemorragia digestiva alta con el uso de los diversos antiinflamatorios. Por ejemplo, si ustedes observan acá el celecoxib y el ibuprofeno, tienen un riesgo relativo de sangrado de 1.5 a 1.8 veces, ¿ya? Pero si ustedes comparan, por ejemplo, con la indometacina, tiene valores bastante altos. O el ketorolaco, que utilizamos bastante en emergencia, tiene valores bastante altos de sangrado. Y son medicamentos que a veces, o el naproxeno, por ejemplo, que tienen acá un riesgo relativo de 4, son medicamentos que utilizamos casi de manera rutinaria. Y a veces no nos tomamos el tiempo de explicarle al paciente que el medicamento se debe tomar solo por 3 a 5 días. Y ellos, como sienten que cuando consumen el medicamento hay un alivio sintomático, lo continúan tomando a veces por semanas y luego llegan al hospital con hemorragia digestiva alta. Entonces, ustedes que van a trabajar en atención primaria en un primer momento, es importante que manejen este cuadrito, porque si hay que utilizar algún antiinflamatorio de repente en un paciente mayor de 50 años que por problemas coronarios ya utiliza aspirina, y con el paracetamol de repente no hay buen resultado respecto al manejo del dolor, una buena opción para utilizar sería quizás el Ecoxib, ¿no? Esa era la intención de colocarles ese pequeño cuadrito. Ahora, en la exploración física de un paciente con hemorragia digestiva es importante notar que puedo más o menos calcular yo cuánto se ha perdido de sangre con lo que yo encuentro en la evaluación. Puedo calcular si esto es una hemorragia leve, si es una moderada o si de repente ya hay una pérdida de más de 2 litros de sangre, ¿no? Si hay una pérdida de más de 2 litros de sangre, yo voy a encontrar generalmente un paciente hipotenso, ¿no? Con una taquicardia severa, una frecuencia cardíaca más de 100, 110, con una piel fría, con un patrón respiratorio irregular, con una pobre filtración urinaria, un paciente confuso. Si yo encuentro un paciente con estos signos, yo debo pensar ya que estoy frente a un paciente con una hemorragia digestiva severa. Y eso debe llamarme la atención para tomar las medidas necesarias. En laboratorio, yo sí es necesario, cuando ustedes estén en la emergencia en un hospital y reciban un paciente con hemorragia digestiva alta, pedir algunas cosas. Obviamente el hemograma, ¿no? El hemograma es con intención de valorar el nivel de hemoglobina o el nivel de hematocrito para hacer una valoración de si necesita o no transfusión y temas así. Pero es importante que tengan en cuenta que cuando yo recibo un paciente con hemorragia digestiva, lo primero que hago es hidratar. Le aseguro 2 vías periféricas de calibre 18 generalmente, y debemos tener bastante cuidado con la dilución, porque al ingresar todo ese líquido al intravascular, yo puedo generar una hemoglobina falsamente muy baja. Puedo tener la impresión de que es una hemoglobina más baja de lo que realmente es, ¿no? Y es por eso que coloqué aquí esta frase de cuidado con la dilución, porque ocurre muchas veces que yo recibo un paciente con hemorragia digestiva, lo hidrato agresivamente, luego tomo un control de hemoglobina, entró con 11 y luego de la hidratación el paciente estaba con 6 de hemoglobina, es un ejemplo, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado al momento de analizar estos valores. En la bioquímica se maneja bastante esta relación para tener una idea de a qué nivel es la hemorragia digestiva. Si yo tengo una relación de urea-creatinina mayor de 100, debo pensar que la hemorragia digestiva es a nivel superior. ¿Ya? Es importante además, como habíamos comentado anteriormente, ver el perfil hepático, el perfil de coagulación y las proteínas. ¿Por qué? Perfil hepático me puede orientar a si este paciente tiene una hepatopatía crónica o no. El perfil de coagulación es bastante importante tener en cuenta esto, porque si recibo un paciente que usa warfarina e ingresa con un INR de 6, no le puedo hacer endoscopía. Tendría que primero corregir ese INR y a la par ir tramitando la endoscopía. Y las proteínas, aquí sí es un punto importante para que ustedes manejen. Yo pido bastante las proteínas porque al momento de evaluar las proteínas, particularmente la albúmina me da una idea si este proceso es agudo o es crónico. La albúmina tiene un tiempo de vida de 20 días. Y si yo encuentro una albúmina baja, yo puedo tener la idea de que este paciente tiene una enfermedad crónica que ocasiona la hemorragia digestiva, sobre todo asociando los procesos crónicos como el cáncer de estómago. ¿Hasta acá todos me siguen? Sí, doctor. Ya, es bastante raro hacer clases así porque no sé si estarán durmiendo o haciendo otras cosas. ¿Ya?
escuchando. Este cuadrito de acá se elaboró con intención de buscar aquellos factores de riesgo para un pronóstico desfavorable en un paciente con hemorragia digestiva superior. Como les había comentado, pese a los avances en las endoscopías y en los tratamientos endoscópicos, el porcentaje de mortalidad, la tasa de mortalidad no ha variado mucho, y esto tiene que ver mucho con la edad de los pacientes. Pacientes añosos tienen un mal pronóstico. Aquellos pacientes que entran chocados y con taquicardia, igual. El hecho de que el paciente presente cáncer obviamente está asociado con un pronóstico desfavorable, y las varices, que es un tema que no estamos tratando acá porque, como les comenté, esto es otro contexto, es otro tipo de paciente, también tienen un mal pronóstico. El hecho de que la hemorragia digestiva se inicie en el hospital, ¿esto qué quiere decir? Puede ser un tanto confuso. Tenemos generalmente pacientes en UCI. Los pacientes en UCI tienden a hacer úlceras por estrés. Que un paciente en UCI presente úlceras por estrés y debido a ello una hemorragia digestiva, obviamente nos anuncia un pronóstico que puede ser desfavorable. Que tenga enfermedades concomitantes. Es siempre más difícil de manejar en un paciente una hemorragia activa, es decir, que haya hematemesis, sangre rojo brillante, es más complicado de manejar y por lo tanto un pronóstico más desfavorable. O que presente este paciente coagulopatía grave o una hemorragia recidivante. ¿Qué implica esto? Llega un paciente con hemorragia digestiva, ingresa a endoscopía, damos el tratamiento, pasan 48, 24, 48 horas o hasta 10 a 30 días y vuelve a presentar otro sangrado. Este segundo sangrado puede ser un factor de riesgo para yo tener en cuenta para un pronóstico desfavorable. ¿Cómo confirmamos la hemorragia? Estos son dos puntos que coloqué porque si alguien es de la UNC, bueno, ustedes son de la UNC, ¿no? O sea, conocen a la doctora Adriana. La doctora Adriana Díaz llama bastante la atención por el tema del tacto rectal. El tacto rectal es útil porque hay pacientes que no te van a colaborar en una hemorragia digestiva y tú necesitas la idea de a qué nivel puede estar el punto de sangrado. Entonces, si yo hago un tacto rectal y evidencio melena, como ya les dije, melena no es cualquier tipo de heces negras, no son heces negras brillantes, pastosas, ¿ya? Si yo evidencio melenas, puedo tener una idea de que la hemorragia digestiva generalmente está localizada en el tracto superior. Si yo encuentro hematoquesia, se aleja un poco la idea de que la hemorragia digestiva alta sea a nivel superior, porque generalmente la hematoquesia está relacionada con hemorragia digestiva baja, ¿no? Entonces es importante el tacto rectal en aquellos pacientes, sobre todo, que no colaboran por algunos otros problemas que pudiera tener. Y el uso de la sonda nasogástrica. Es muy común que refieran al hospital pacientes con hemorragia digestiva alta a los cuales se les ha colocado la sonda nasogástrica. Es bastante controvertido el uso de la sonda nasogástrica, incluso los últimos reportes y trabajos que se han hecho sobre la sonda nasogástrica nos dicen que no hay necesidad de colocar la sonda nasogástrica, salvo en algunos pacientes. Algunos pacientes, como por ejemplo que estén vomitando demasiado, que no se controle el vómito, se le coloca la sonda nasogástrica porque con esto yo puedo aliviar de alguna manera esa sintomatología. Ahora es importante de que si yo decido colocar la sonda nasogástrica, tengo que registrar en la historia, porque eso nos va a ayudar bastante, el tipo de contenido que sale, si es borráceo, si es sangre rojo rutilante, y la cantidad, porque eso también nos ayuda para tomar decisiones. Pero generalmente, como les digo, no se apoya el uso rutinario de sonda nasogástrica. El tacto rectal sí es necesario en aquellos pacientes que sobre todo no colaboran. El uso de la sonda nasogástrica habría que valorarlo en cada paciente para ver si hay necesidad o no de su colocación. Ahora, el tratamiento farmacológico. Como les dije hasta acá, cuando hablamos de hemorragia digestiva alta no varicial, se comete muchas veces el error de extrapolar los tratamientos para úlcera péptica al resto de patologías que causan hemorragia digestiva alta. Porque sí hay buenos resultados, sí tiene coherencia dar esos tratamientos, pero debemos tener cuidado que hay otras causas de hemorragia digestiva alta, ¿no? Para el momento de recibir un paciente con esta patología. Pero generalmente hay que tomar medidas iniciales que van a ser las mismas para todos ellos. Si yo llego a atender un paciente con hemorragia digestiva alta, luego de hacer la anamnesis, confirmar la hemorragia y la evaluación hemodinámica, lo que continúa es poner 2 vías periféricas gruesas.
Cuando hablamos de vías periféricas gruesas, estamos hablando de vías con un calibre de 18 y hasta 16. ¿Hasta dónde me escucharon? No me había dado cuenta que se había acabado la... Recién estaba empezando la parte de Tratamiento. tratamiento. Farmacológico. Hasta acá, mientras se terminan de conectar sus compañeros, ¿alguna pregunta? Doctor, en lo que respecta a la parte de, se podría decir la clasificación, Ya. con lo respecto a leve, moderado y severo, ¿hay algún parámetro, bueno, clínico que nos haga diferenciar en lo que es leve, moderado y severo? Clínico. Mira, si un Ya con- paciente ingresa con hematemesis, yo ya debo pensar que esto es severo. ¿Ya? La hematemesis, el sangrado rojo rutilante, siempre asusta y tiene toda la razón de asustar porque yo ya estoy pensando que es severo. Si logran ver en el cuadro, además de la hematemesis que les estoy comentando, esto de acá les puede ayudar bastante, sobre todo para que tengan la idea, porque al final el tratamiento quizás va a ser similar, pero digamos el apuro con el que vamos a tratar a estos pacientes es diferente. Si yo encuentro un paciente cuya presión está normal, no está taquicárdico, tiene todavía la piel tibia, hay un buen patrón ventilatorio, tiene un buen flujo urinario, está despierto y hay evidencia, lo más común es que este tipo de pacientes concuerden mucho con lo que es melena. Si tengo un paciente en este lugar, digamos, actúo con más calma. Pero si yo tengo un paciente con esto, con una hemorragia digestiva severa en la que presenta ya un sangrado de más de 2 litros, yo ya encuentro un paciente hipotenso, encuentro un paciente con la piel fría, encuentro un paciente taquicárdico, con un mal patrón ventilatorio, confuso, desorientado, ya es un paciente para yo pensar que es una hemorragia digestiva severa. Esa es la idea de este cuadro, ¿no? Tratar de identificar a través de la exploración física del paciente en qué nivel estoy. Porque recuerden que esto se hace bastante rápido y para tomar decisiones lo antes posible, por lo que vamos a ver en unos cuadritos que están más adelante. Pero esta sería la manera de identificar los pacientes con el tipo de hemorragia que presentan. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo, entonces, continuamos con tratamiento farmacológico. Como les decía, en esta parte es importante que ustedes consideren, lo primero en todo paciente con hemorragia digestiva es las 2 vías periféricas, ¿no? Les decía que es importante considerar el calibre, es un calibre 18, 16 o 18, son las más gruesas, porque permiten un buen flujo para aportar este volumen. ¿Y qué aportamos en esta situación? Cuando aportamos este volumen me refiero a cloruro de sodio. Los estudios reportan que los mejores resultados son con cloruro de sodio. Algunos tienden a colocar poligelina, dextrosa no está indicado. En un paciente con hemorragia digestiva alta lo que yo tengo que colocar es cloruro de sodio. A veces no es posible colocar las vías periféricas, sobre todo si usted recibe un paciente con una hemorragia digestiva severa, las vías periféricas son bien difíciles de encontrar, entonces se puede optar por un catéter central. Todo paciente con hemorragia digestiva es importante saber el grupo sanguíneo porque hay que correr probablemente por paquetes lobulares de ser necesario. Ya hablamos sobre el tacto rectal, la reposición de volemia que les comenté es con cloruro de sodio. Esto es importante en los pacientes con hemorragia digestiva alta, mantener el NPO, la dieta absoluta. Ha pasado, no ha pasado con ustedes porque no hemos tenido la oportunidad de trabajar en el hospital, que un paciente con hemorragia digestiva alta me manda a la interconsulta, doctor, el paciente ha sangrado, para que le haga endoscopía, llegamos a evaluarlo y el paciente está tomando desayuno, entonces eso no tiene sentido. Si yo planteo hemorragia digestiva alta y quiero hacer la evaluación, tengo que mantenerlo en NPO. Estratificar el riesgo de sangrado de la hemorragia, de eso vamos a hablar más adelante. Todo paciente con hemorragia digestiva hay que ver la saturación porque puede ser necesaria oxigenoterapia durante el tratamiento. La transfusión era lo que les comentaba. Los pacientes que tienen patología cardiovascular es necesario mantener concentraciones de hemoglobina alrededor de los 10 gramos por decilitro, porque hay mayor riesgo de descompensación.
En aquellos pacientes sin patología cardiovascular registrada, lo ideal para ingresar a endoscopía es una hemoglobina de más de 7 gramos por decilitro. Esto puede ser variable, tampoco es una regla que se tenga que seguir a rajatabla. ¿Por qué? Hay pacientes crónicos, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen cáncer de estómago, que tienden a mantener hemoglobinas alrededor de 7 y 8, y cuando presentan una hemorragia digestiva le hago el hemograma y arrojo una hemoglobina de 6. Ah, no, tiene que tener 7 para entrar en endoscopía. Tampoco es así. Es un paciente crónico ya con una etiología que lo está consumiendo. Esto de acá puede variar en ciertos parámetros, pero generalmente estos son los valores a tener en cuenta para hacer una endoscopía. Un paciente hemodinámicamente estable, asegurando el acceso periférico con reposición de volumen, asegurar la oxigenoterapia, mantener el NPO y las transfusiones teniendo en cuenta estos criterios. Además, como les comenté, hay pacientes que pueden ingresar tomando, por ejemplo, warfarina, y son pacientes que tienen el perfil de coagulación alterado. El rango terapéutico del INR es entre 2 y 3. Eso está claro. Pero si llegan ya con un INR por encima de 3, digamos 4, 5, 6, es necesario corregir. Si es un paciente con un INR en rango terapéutico entre 2 y 3, no hay evidencia de que haya la necesidad de corregir este INR antes de hacer la endoscopía. Podemos ir trabajando a la par. ¿Cómo corregimos esto? Utilizamos vitamina K. Si es un paciente con una hemorragia no activa, por ejemplo, hablamos de melena, donde tenemos evidencia de sangrado, pero no es un paciente que esté sangrando al momento y tiene un INR entre 2 y 3, colocamos vitamina K, ya 20 miligramos endovenoso. Y si es una hemorragia activa, aquí sí es un poco más complicado, deberíamos utilizar vitamina K y concentrados de factores protrombínicos, que a veces que nosotros no tenemos en el hospital, y en algunos pacientes considerar el uso de plasma fresco congelado, ¿no? Pero por eso es importante hacer el perfil de coagulación también en los pacientes con hemorragia digestiva alta o con el antecedente de uso de medicamentos como warfarina. Una vez que hemos tomado las medidas iniciales, viene lo que vamos a escribir para que la enfermera administre al paciente. Un paciente con hemorragia digestiva que ya le aseguramos sus vías periféricas, hay algunos medicamentos que se tienen que utilizar. Los procinéticos, en realidad, aunque nosotros los utilizamos casi de rutina en el hospital, porque a todo paciente ustedes van a ver que se le coloca metoclopramida, no debería ser tanto así. La indicación de usar procinéticos es en realidad para vaciar el estómago y que nos permita esto una mejor evaluación de la mucosa y ubicar el punto de sangrado. En otros lugares, esto antes de la endoscopía, obviamente. En otros lugares se utiliza eritromicina endovenosa en dosis única. Nosotros no tenemos eritromicina endovenosa y lo que utilizamos es metoclopramida. En aquellos pacientes como por ejemplo con síndrome de Mallory-Weiss, es importante la metoclopramida porque son pacientes en el cual no me conviene que vuelva a vomitar porque el desgarro o la lesión que hay a nivel de la unión del esófago con el estómago se puede comprometer más. Y en esos pacientes sí se considera el uso de la metoclopramida, pero no deberíamos usar tan de rutina. Cuando ustedes tengan la oportunidad de revisar los RPs que hacemos, a veces excedemos demasiado el uso de la metoclopramida y tiene efectos secundarios, tiene efectos extrapiramidales que se deberían considerar con el uso de la metoclopramida. El medicamento base en esta patología es el omeprazol, que es un medicamento bastante utilizado. El uso de IVPs desplazó completamente al uso de los antihistamínicos como la ranitirina en el manejo de los pacientes con hemorragia digestiva alta. ¿Cómo se utiliza el omeprazol en este tipo de pacientes? Esto ha cambiado, ¿ya? Ha cambiado algo. Tradicionalmente, cuando yo hice el internado, así como ustedes, hace 5 años, ¿ya? Utilizábamos omeprazol así. La administración de un bolo de 80 miligramos endovenoso, seguido de una perfusión continua de 8 miligramos por hora. Cogíamos nuestro Volutrol, colocábamos cloruro y ahí colocábamos 5 ampollas de omeprazol y lo pasábamos en un día. Esto había demostrado reducir el resangrado y la necesidad de cirugía, además de la mortalidad. Sin embargo, luego se hizo un trabajo de investigación que les coloqué acá, ¿ya? En el cual se evidenciaba
que la colocación de bolos de omeprazol era similar e incluso con mejores resultados. Este es un metaanálisis donde se han evaluado varios estudios y al momento de comparar la infusión del omeprazol con la administración de bolos, que es mucho más fácil, que es lo que hacemos nosotros en el hospital, tenía resultados similares e incluso en algunos pacientes, en algunos de los estudios, mucho más favorables que el uso de la infusión. ¿Cuál es el problema de usar infusión? Que para comenzar necesitas una bomba de infusión que no está disponible en todos los lugares, ¿ya? Y es más complejo de administrar durante el día. En cambio, ¿qué hacemos nosotros? Recibimos un paciente con hemorragia digestiva alta, colocamos un bolo de 80 miligramos endovenoso y luego seguimos con 40 miligramos endovenoso cada 2, generalmente hasta 72 horas dependiendo de lo que encontremos en endoscopía y ya luego pasamos a vía oral. ¿Cómo actúa el omeprazol, que es el medicamento que se va a administrar acá? El omeprazol actúa porque mantiene un pH por encima de 6. Al mantener un pH por encima de 6 a nivel gástrico, evita que la pepsina y el ácido clorhídrico sigan lesionando la probable úlcera o alguna otra lesión que hay en la mucosa del estómago. Ahora, ¿qué IVP utilizar? Tenemos bastantes IVPs cuando ustedes salgan, van a ver que los visitadores te buscan porque te dicen que su IVP es mucho mejor que el otro. Y te hablan de omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol. En realidad no hay ninguna evidencia de que uno sea mejor que otro, así que si tú tienes omeprazol a la mano y utilizas omeprazol, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces el medicamento que es la piedra angular en una hemorragia digestiva alta es el omeprazol. Ya sabemos cómo administrarlo en una hemorragia digestiva alta, 80 miligramos en bolo, endovenoso, y luego 40 miligramos cada 2. Esa es la manera correcta de administrar, porque esto de acá no es que esté mal aplicado, lo que dice acá, sino que es más fácil administrar los bolos de 40 miligramos y está demostrado en este estudio que les presento, ¿no? De cómo debería utilizarse el omeprazol, sobre todo para ahorrarnos costos, porque no todos tenemos bombas de infusión a la mano. Ahora, el tratamiento endoscópico. Cuando hablamos de tratamiento endoscópico, sí es importante la estratificación del riesgo, algunos, y hay otros que son un poco más sencillos de manejar. Hay scores que se han utilizado para tratar de valorar el riesgo del paciente de mortalidad antes de la endoscopía y valorar el riesgo de resangrado y de mortalidad también luego de la endoscopía. Antes de la endoscopía tenemos algunos scores que son bastante utilizados, como la escala de Glasgow-Blatford. La puntuación de Blatford se utiliza bastante y es la que está estandarizada en la gran mayoría de las guías. La puntuación clínica de Rockall y el AIMS 65. Incluso el AIMS 65 fue motivo de discusión en el regional, en el hospital, porque uno de sus compañeros de la nacional hace 2 años, que ahorita está haciendo gastroenterología, hizo su tesis para comparar scores y encontró unos resultados bastante interesantes. Y posendoscópicos hay algunos scores, el más conocido es la puntuación de Rockall. Ojo que esta es la puntuación de Rockall completa, que utiliza datos de la endoscopía, y en el preendoscópico hay una puntuación clínica de Rockall que no utiliza datos de endoscopía, la puntuación de Baylor, entre otros. Todos estos scores sirven para que yo evalúe en el paciente el riesgo de mortalidad, el riesgo de la necesidad o la urgencia de la endoscopía, y además el riesgo de resangrado. Para eso me sirven estos scores. Vamos a hablar un poquito de ellos a continuación, pero así rapidito para que ustedes tengan una idea. Lo importante de todo esto es que no se debe retrasar tanto la endoscopía. ¿Qué te dicen las guías internacionales? Llega un paciente con hemorragia digestiva alta y lo ideal es que la endoscopía se realice dentro de las primeras 24 horas. Medicina es interesante porque todo cambia con el paso de los años. Hubo un estudio que dijo, no puedo demorarme hasta 72 horas en hacer una endoscopía y no se altera ni se ve afectada la mortalidad del paciente. Hay otro estudio que dijo, no, yo puedo hacer la endoscopía en las primeras 6 horas, o tengo que hacer la endoscopía en las primeras 6 horas, y encontró que al contrario, hacerlo en las primeras 6 horas hacía que no se lleven las medidas iniciales de manera adecuada y había mayor mortalidad en ese tipo de pacientes. Entonces, lo estándar es realizar la endoscopía las primeras 24 horas. Eso es lo que está estandarizado por el momento, porque como les digo, todo el tiempo esto va cambiando con nuevos estudios. Esta es la escala de Glasgow-Blatford. Esta escala mide valores como la urea, la hemoglobina,
en varones y en mujeres, haciendo la distinción, el valor de presión arterial sistólica y otros marcadores como frecuencia cardíaca, la presentación o no de melenas, de síncope, de enfermedad hepática o insuficiencia cardíaca. Todos estos puntajes, al momento de sumar, nos va a dividir a los pacientes en dos grandes grupos. El primer grupo, de bajo riesgo, con resultados o puntajes entre 0 y 3, y un puntaje mayor de 3, que son pacientes de alto riesgo, que están en relación con mayor probabilidad de mortalidad. Esto de acá, si yo tengo un paciente que ingresa y le aplico la escala de Glasgow-Blackford y me da un resultado de 10, es un paciente en el cual yo debo priorizar la endoscopía. Si yo tengo un paciente con hemorragia digestiva alta y aplico este score y encuentro un puntaje de repente de 1, es un paciente en el cual yo me puedo dar chance de decir, bueno, la endoscopía es dentro de las primeras 24 horas y digamos podemos ir con un poco más de calma. Sirve sobre todo para eso. Ahora, hice la endoscopía. La endoscopía le permite a este índice obtener, sobre todo, aparte de la mortalidad, que vemos acá que te permite encontrar algunos resultados en relación a la mortalidad, permite también valorar el riesgo de resangrado. El índice de Rockall evalúa la edad, comorbilidades, la presencia de shock, el origen de la hemorragia. Si fue, por ejemplo, el síndrome de Mallory-Weiss, miren el puntaje que le asignan, es 0. Pero si estamos frente a una esofagitis, una gastritis, una úlcera, o la presencia de varices, porque esto también se puede aplicar en hemorragia varicial, le da un puntaje de 1. Pero si yo estoy frente a una neoplasia, le da un mayor puntaje para valorar mortalidad, por lo que habíamos conversado. Generalmente este índice de Rockall nos sirve a nosotros para valorar si un paciente se va a quedar muchos días o no en el hospital. Si es una mortalidad baja entre 0 y 2, en realidad le damos de alta pronta, pero si tiene una alta mortalidad, generalmente se quedan más días con nosotros en el hospital. Como les dije, todos estos scores, el Glasgow-Blackford y el Rockall, no son exclusivos para algo, te dan varios parámetros, te miden desde la posibilidad de que un paciente se quede mucho tiempo no en el hospital, la estancia hospitalaria, te miden la mortalidad, están en relación con estratificar el riesgo, ¿ya? Y algunos son mejores que otros. Este cuadro, este trabajo de investigación es un artículo original que se hizo en Perú en el año 2016 para comparar cuál de los scores era mejor para predecir mortalidad, ¿ya? Aparte de otros estándares que valoraron. Y aquí entró uno de los valores que motivó a una de sus compañeros a hacer un trabajo de investigación, porque ella comparó el IMSS. Y acá en este trabajo observaron que el IMSS tiene un mejor resultado al momento de valorar mortalidad. Tiene mayor sensibilidad y especificidad en este trabajo de investigación. Tiene una mayor área bajo la curva y por tanto tiene mejores resultados al momento de evaluar mortalidad. ¿Y por qué es importante el IMSS? Porque es mucho más práctico de manejar. Es un acrónimo de albúmina, INR, el estado mental, la presión arterial sistólica y la edad mayor de 65. Todo eso le asigna un punto, y un porcentaje mayor de 2, perdón, un puntaje de mayor de 2 está en relación con mayor mortalidad. Esto es mucho más práctico de manejar y podrían aplicarlo tranquilamente ustedes en la emergencia, evaluar un paciente y le aplican luego de pedirle sus exámenes el IMSS y decir, no, este paciente tiene alto riesgo de mortalidad. Es bastante sencillo de aplicar. Ahora, la terapia endoscópica, una vez que yo ya decidí que se tiene que hacer la endoscopía, lo envío al paciente a la endoscopía, hacemos la endoscopía, y como les dije, cuando hablamos de hemorragia digestiva alta no varicial, en lo que nos centramos generalmente es en úlcera péptica, ¿no? Que tendrá que ser motivo de otra exposición en realidad, porque es hablar de todo otro tema. Cuando hablamos de hemorragia digestiva alta no varicial, específicamente de úlcera péptica, aparece la clasificación de Forrest. La clasificación de Forrest nos va a permitir ubicar a los pacientes en dos grupos, en pacientes con estigmas o lesiones de alto riesgo y pacientes con lesiones de bajo riesgo. Según este tipo de lesiones que yo encuentre, yo voy a decidir o no la terapia endoscópica. Si son pacientes que presentan lesiones de alto riesgo, como por ejemplo sangrado en yedo, sangrado en napa o un vaso visible, yo voy a optar por terapia endoscópica. Pero si son pacientes que tienen una úlcera con presencia de hematina o de repente una úlcera con base limpia, digamos un Forrest 2C o un Forrest 3, yo voy a
a optar por no realizar terapia endoscópica en este tipo de pacientes. Para que tengan una idea, coloqué algunos gráficos que son bastante ilustrativos de lo que estamos hablando. En la clasificación de Forres, ambas imágenes son Forres 1. La primera es un Forres 1A, la segunda es un Forres 1B. Una úlcera con un Forres 1A es este tipo de sangrado. No sé si logran seguir el cursor. Es una úlcera que tiene un sangrado en jet. Hay un sangrado a chorro. Ven acá la línea que ha pintado de algunos colores, bueno, por los píxeles. Pero es un sangrado en jet que requiere tratamiento endoscópico. Es una úlcera, el Forres 1B, con un sangrado en napa. Es un sangrado así como una capita. Bastante lento aparentemente, pero bastante complicado de manejar. Y esto también requiere tratamiento endoscópico. No va a ser suficiente el tratamiento farmacológico. Este es el Forres 2. El primero es el Forres 2A, que es el vaso visible. Si ustedes logran evidenciar acá, se ve un vaso visible que está sangrando, ¿no? Esto requiere tratamiento endoscópico. Y esto de acá está con una flechita y una carita de qué hacer, porque es un punto de controversia. Este es el coágulo adherido, es el Forres 2B. Acá es donde el endoscopista decide si lo trata o lo deja ahí. Les cuento una experiencia. Alguna vez cuando yo era residente, hace un par de años, entré en una hemorragia digestiva con el doctor Albán. Y encontramos justo un Forres 2B. Entonces el doctor Albán decía, ¿qué hacemos? ¿Movemos el coágulo y tratamos o lo dejamos solo ahí? Y yo fastidiaba porque movieran el coágulo, ¿con qué intención? De ver la terapéutica, no con otra intención del paciente, sino porque tratas de aprender. Y el doctor Albán optó por mover el coágulo a ver si sangraba o no, y terminamos 3 horas en endoscopías porque empezó a sangrar y no logramos parar el sangrado fácilmente. Pero por eso este lugar, este punto de acá, es un punto de controversia de si se tiene que tratar o no, ¿ya? Porque el coágulo adherido ya formó coágulo, ya no está sangrando, no hay sangrado activo, entonces podrías tener esa consideración. Y el siguiente ya es una úlcera con manchas de hematina, que es una úlcera que a veces endoscópicamente la catalogan como sucia. Y esto de acá ya es un Forres 3, que es una úlcera con base limpia. Esta úlcera es de aspecto benigno, tiene bordes regulares, no es extensa, tiene aproximadamente 10 milímetros, más de 10 milímetros no te habla de malignidad, ¿no? Ahora, ¿qué tratamiento endoscópico se hace? Esto quizás ya no es tanto para ustedes, pero sí para que tengan en cuenta qué es lo que hacemos nosotros en el hospital. Cuando nosotros hemos decidido que esa lesión requiere tratamiento endoscópico, es necesario aplicar este tipo de tratamiento. En realidad nunca es monoterapia, siempre tiene que hacerse terapia doble. Nosotros en el hospital tenemos inyectoterapia, tenemos clips hemostáticos que hacen o nos apoyan con un tema mecánico porque van a hacer presión sobre la lesión, la coagulación térmica con electrocauterio y últimamente también tenemos en el hospital argón plasma. Tenemos casi todo, lo que no tenemos es sellador de fibrina o los polvos hemostáticos que son lo de moda actualmente, ¿no? Unos polvos que se rocían sobre la lesión y paran el sangrado. Eso no tenemos, pero el resto sí, y estamos en capacidad de encontrar una hemorragia digestiva alta y aplicar doble terapia sin ningún problema. Este es, por ejemplo, una fotografía que ilustra lo que hacemos a veces en el hospital. Este es una úlcera con sangrado en napa y además un coágulo adherido. Por tener ambos requiere tratamiento endoscópico. Lo que se ha hecho primero es aplicación de electrocauterio, se quema un poquito la herida y luego la aplicación de los clips. Se colocan los clips y con eso se para el sangrado en una hemorragia digestiva alta. ¿Por qué es importante? Vamos a regresar acá porque estas anécdotas sí se las tengo que contar para que ustedes lo manejen. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan la clasificación de Forres? Si yo tengo un paciente con Forres 2C o Forres 3, es un paciente que se va de alta en las primeras 24 horas, no se queda hospitalizado. Pero si tengo un paciente con un Forres 1A, un Forres 2A, es un paciente que tiene un porcentaje de resangrado superior al 20% según en donde nosotros nos localicemos. Hubo un paciente en alguna oportunidad hospitalizado en medicina, ¿ya? Le hacen una endoscopía porque había presentado hemorragia digestiva alta. Y en la endoscopía encuentran una úlcera Forres 1B, ¿ya? Una úlcera Forres 1B es una úlcera que tiene mucho riesgo de volver a sangrar, ¿ya? Y esto era importante que lo tuvieran en cuenta. Le hacen la endoscopía, dijeron,
ya es una úlcera péptica, es un Forres 1B, estaba hospitalizado por otra razón, y al día siguiente, al momento que el interno lo va a evaluar, lo encuentra chocado. Si yo encuentro un paciente chocado al día siguiente de haberle hecho una endoscopía por hemorragia digestiva, ¿qué es lo primero que debo pensar? Sabiendo que es un Forres 1B y el paciente está chocado. Debo pensar que volvió a sangrar. Eso es lo lógico, porque para eso se utilizan estas clasificaciones. Si era un Forres 1B, tiene bastante riesgo de volver a sangrar. En el paciente se pusieron a ver la posibilidad de cambiar el tratamiento antibiótico de la neumonía pensando que era un shock séptico. Y eso es en lo que ustedes deben tener cuidado. La endoscopía, si dice Forres 1B, tiene riesgo de resangrado. Entonces lo que tenías que hacer ahí era pasar volumen, hemoglobina, transfusión, nueva interconsulta gastro para una nueva endoscopía. No cambiar el tratamiento antibiótico pensando que se trata de un shock séptico. Las experiencias que yo les cuento no es con intención de rajar, sino de aprender. Es con intención de que ustedes tomen nociones básicas que a veces te pueden ayudar a tomar decisiones oportunas en el momento adecuado. Entonces saben que si ven una paciente con una úlcera, con un Forres 1A, un Forres 1B, es un paciente que puede volver a sangrar. Y cuando pueden volver a sangrar, es necesario volver a entrar en endoscopía. Porque esta es la evolución natural de los pacientes que reciben tratamiento endoscópico. Cuando yo tengo un paciente con hemorragia digestiva e ingreso a endoscopía y es necesario tratar con tratamiento endoscópico, hacer alguno de los procedimientos que hemos hablado, ya sean clips o inyectoterapia o argón plasma, el 80-90% se van a controlar, pero hay un porcentaje que va a volver a sangrar. Si vuelven a sangrar, si hay una hemorragia recurrente, lo que continúa es un nuevo tratamiento endoscópico, volver a entrar en endoscopía. Pero el 50% solo de esos pacientes vas a lograr controlarlos de manera permanente. El otro porcentaje van a terminar en cirugía, en resección, y en el mejor de los casos, si hay radiología intervencionista, en angiografía. Esto de acá no es una realidad que tengamos nosotros en el hospital. En esto de acá se han terminado muchos de los pacientes en los cuales no hemos podido controlar la hemorragia y lastimosamente con resultados bastante pobres. Muy bien, esa es una foto del servicio de gastroenterología. La puse porque no sé si con ustedes nos iremos a ver durante el internado, porque esto de acá no sabemos hasta cuándo llegará, pero al menos para que conozcan al personal. En el servicio de gastroenterología hacemos todos esos procedimientos que hemos mencionado, salvo el que les comenté, ¿no? Y el servicio es fundado por su profesor, el doctor Albán. Este año cumplimos 25 años, este es del año pasado, este año son las bodas de plata. Y no sé si hasta acá tendrán alguna pregunta, porque todavía imagino que tenemos tiempo. Porque eso es para finalizar ya la presentación. Preguntas, dudas, algo que no quedó claro, lo volvemos a explicar. O se han dormido algunos, creo. O ya se fueron a cenar. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿Quedó quería, claro? bueno, con respecto a lo que es esto, al momento de la endoscopía, si es que es necesario tener un cierto número de plaquetas para que se pueda realizar. Mira, cuando vamos a realizar una endoscopía pedimos siempre plaquetas más de 50,000, sobre todo en aquellos pacientes en los que tenemos riesgo de realizar algún procedimiento endoscópico. A veces cuando tenemos, digamos, es una endoscopía diagnóstica, no en el contexto de una hemorragia digestiva alta, sino es una endoscopía por algún otro tema, ¿ya? Y tienen plaquetas de más de 20,000, entramos sin ningún problema porque solo vamos a entrar a mirar. Pero en el contexto de un paciente con hemorragia digestiva alta, sí es necesario tener más de 50,000 de plaquetas, porque ahí sí vamos a hacer procedimientos probablemente. Y si hay una plaquetopenia, nos va a complicar el procedimiento, además que puede estar sangrando por eso también la misma lesión. Entonces nos conviene entrar con más de 50,000 plaquetas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? ¿Dudas? Doctor, una consulta. En nuestro medio en Cajamarca, por ejemplo, usted dijo que hay pacientes que toman ciertas sustancias que se pueden confundir con una melena, como hierro y eso. En nuestro medio hay
algo que también se pueda confundir con una melena generalmente, o por ejemplo Bueno, ciertos té. algo como un producto natural. Ajá. Productos naturales, ahí sí me cogiste porque el que más sabe de productos naturales en Cajamarca es el doctor Albán. Él es el que más incluso usa algunos productos naturales. En realidad, cuando confundimos a veces melena, es por ejemplo en pacientes que usan hierro, que no es tan raro en realidad. Hay muchos pacientes que usan hierro por algún tratamiento de anemia, por ejemplo en las gestantes utilizan hierro y presentan a veces por el consumo del sulfato ferroso deposiciones negruzcas, pero que no son melena, obviamente. O por ejemplo, ya van con algo de dispepsia, con algunas molestias digestivas, van a la farmacia y le dicen tengo molestias, allá toma bismutol, más porque está en la propaganda, en la televisión, y comienzan con el uso del bismutol y comienzan a hacer deposiciones negras. Eso tampoco es melena. ¿Por qué comento esto? Porque cuando estábamos pasando visita alguna vez, un compañero de ustedes, no, 2 promociones atrás, hizo tan bien la historia clínica que hizo quedar muy mal al residente, porque en la historia clínica había preguntado por el uso de alguna otra sustancia o medicamentos y el paciente había estado consumiendo bismuto. Y eso explicaba por qué cuando le hicimos la endoscopía no habíamos encontrado nada. Porque el tema había sido que las deposiciones negras, entre comillas, melena, había sido el consumo de bismuto. Por eso es importante la historia clínica para no cometer errores. Pero así un producto natural, yo sí no conozco, no soy cajamarquino, no conozco si utilizan algún producto que pudiera llevar a la aparición de esos oscuras en probable relación, o confundirlo con melena, ¿no? Eso sí no conozco. Una endoscopía profiláctica. Endoscopía profiláctica. Sí, es todo un tema. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, el siguiente tema, ¿cuál va a ser? El doctor Sedano no me comentó cuáles iban a ser los temas. ¿Yo dispongo? Sí, dijo ¿Sí? que lo coordine con usted directamente los temas de la cantidad de temas y qué temas específicos. El doctor Sedano me habló casi como de 30 temas. Mire, algo sobre hemorragia varicial, ya para acabar esto, ya de por qué no lo hago en el mismo capítulo, es porque la hemorragia varicial implica, para comenzar, un paciente diferente. Es un paciente crónico, es un paciente que se presenta con ictericia, se presenta con ascitis, hay estigmas hepáticos, puedes encontrar arañas vasculares. Es un paciente con historia de uso de alcohol. Generalmente en el hospital la gran cantidad de cirróticos es por uso de alcohol. También prepárense porque los pacientes con síndrome metabólico también estamos encontrando que son un gran porcentaje de pacientes que van a cirrosis. Entonces son pacientes crónicos. La hemorragia varicial es diferente a la no varicial porque es mucho más abrupta. El tiempo para la endoscopía es de menos de 12 horas en un paciente con hemorragia varicial. En un paciente con hemorragia varicial no tiene sentido usar omeprazol porque no es el mecanismo por el que sangra. Tienes que usar medicamentos como somatostatina o terlipresina. Tienes que entrar a hacer endoscopía para usar, para ligar, es otro tipo de tratamiento endoscópico, el ligar o escleroterapia, según el tipo de sangrado, si es variz esofágica o variz gástrica. Y además es necesario utilizar tratamiento antibiótico como profilaxis, que no se hacen en los pacientes con hemorragia digestiva alta no varicial, porque el tratamiento es completamente diferente. No les ofrezco hacer mucho sobre varices porque quizás lo tome dentro de lo que es el tema de cirrosis, que también me encargaba el doctor Sedano. He tratado de hacer esta presentación con conceptos claves que ustedes puedan manejar para evaluar un paciente con hemorragia, teniendo en cuenta que están en casa y no están viendo pacientes. E incluso viendo pacientes uno se confunde al inicio de melena con hematoquesia y hematemesis, incluso viendo pacientes. Y ustedes que no lo están viendo, he tratado de hacer un esquema para que ustedes puedan manejar al menos un paciente con estas características. El siguiente tema que puedo hacer que les puede servir a ustedes es úlcera péptica, para hablar un poco del Helicobacter pylori, del uso de AINES y de esas cosas, para no irnos mucho de este tema que es hemorragia digestiva alta. Y luego ya pasaríamos de repente al enfoque de un paciente ictérico y el perfil hepático. No sé si les parece.
¿Sí? Está bien. Entonces, el día lunes, porque ya es fin de semana, y ya no voy a trabajar el fin de semana, el día lunes, ¿les parece la clase a las 6 de la tarde de nuevo? Ahora, Sí, está bien, a la misma hora. Ya, porque Indira se pone a hacer clase a las 8 de la noche y ya me dejan sin cena porque Indira se queda hasta las 10 de la noche en exposición y yo ni sé qué. ¿Ya? Así que el día lunes a las 6 de la tarde nos encontramos para ver úlcera péptica. ¿Ya? doctor, gracias. listo, doctor. Gracias. Entonces, cuídense, suerte. Hasta luego, doctor. Doctor. Cuídese. No salgan, ¿no? Ya quisiéramos. Y no se vayan. No estén saliendo.